Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. (333092260). Lo hemos dicho y es lo que vamos a desarrollar. Hay mucha polémica, mucha controversia, muchos comentarios a veces erróneos, a veces acertados, depende de cada quien. Por lo consiguiente, nosotros vamos a una vez más hablar de ese tema, ya que según lo que hemos escuchado hace rato, es decir, el Parlamento se ha pronunciado respecto a este caso. El ministro de Hacienda habló sobre lo del seguro, el Parlamento también habló, y nosotros, pues, para comprender mejor la importancia de esa temática, claro está que hay otras preguntas que van a llegar, hemos pensado a bien recibir al doctor Pablo Lonsuga. Acordémonos que no solo es doctor, sino que es ahora el secretario general permanente de la Carta Rosa a nivel de la CEMAC. De paso, vamos a felicitar a los compañeros de Televisión Guinea Ecuatorial en el programa Panafricanista por el brillante programa que hicieron ayer en cuanto a las preguntas sobre esta temática. Nosotros simplemente seguimos sobre la misma línea. Doctor, nosotros vamos a empezar a nivel de radio, vamos a empezar tratando de comprender un poquito la temática con una introducción, obviamente, y es importante saber qué es lo que entendemos de seguro de responsabilidad civil automóvil en la República de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias, señor Mateo, de concederme la palabra. La suerte que tenemos esta tarde es que señor don Pablo Olonzuga, aparte de ser jurista de derecho de la empresa, don Pablo Olonzuga es un cuadro superior en ciencia del seguro, porque yo tengo un máster superior, un máster en ciencia del seguro por el Instituto Internacional de Seguro de Yaoundé, que forma a todos los cuadros superiores de seguros del espacio de todos los países miembros de la Conferencia Interafricana de Mercado de Seguros. Entonces tengo el honor de aclarar ciertas dudas sobre el seguro, y luego del seguro de responsabilidad civil, decirles en primer lugar que cuando hablamos de seguro o de responsabilidad civil obligatorio, no es ningún impuesto, ninguna tasa. Es lo primero que hay que aclarar. Habría que aclararlo. Justamente ayer, escuchando el debate con los compañeros de televisión, tantas preguntas que venían, y yo digo, pues, al ver que el asunto es tan candente, habría que entender si es un impuesto o simplemente es una forma de vida que hay que adoptar, porque muchas veces la gente dice, con todo lo que tenemos que pagar, hay que otra vez tener que pagar el seguro. Gracias por esta aclaración, que no es una tasa. No es una tasa, tampoco no es un impuesto. Vamos a ver en primer lugar el concepto de seguro. Sí. ¿Qué entienden los juristas del seguro o del contrato de seguro? ¿Y qué entienden los especialistas en ciencia del seguro? El concepto de seguro. Según los juristas, dicen que es simplemente un contrato entre dos o varias personas. Si se trata del seguro de responsabilidad civil, van a intervenir tres personas: el asegurador, el asegurado y el beneficiario, que en muchas ocasiones es una persona desconocida. Pero de manera general, se define el seguro como un contrato, según los juristas, entre el asegurador, que acepta asumir el riesgo del asegurado, y este se compromete a pagar una prima o cotización, y el primero garantiza el riesgo, y que en caso de su realización, es decir, el siniestro, el asegurador va a resarcir todos los gastos que van a resumir, que van a ocurrir de la realización del riesgo, es decir, del accidente. Bien. Pero el seguro no se limita a los seguros de daños. Esto es la definición que propone más o menos el Código Civil, pero el seguro va más allá, porque hay que integrar los seguros de vida,
y luego el asegurador se compromete a pagar el capital suscrito. Muy bien, Esto es el concepto bien, de seguro. Sí, lo hemos entendido. Ahora, A nivel de derecho, para ciencia del seguro. una pregunta. ¿Esta cotización, según la ley, es mensual, es anual o es acorde según las posibilidades de cada quien? Esta cotización generalmente el código estima en el artículo 13 del código prevé que la paga es única, se paga la prima una sola vez, pero por cuestiones comerciales los aseguradores pueden fraccionar el pago de la prima. Una sola vez, ¿qué entendemos con una sola vez? Sola vez significa que una prima anual no se tiene que fraccionar, pero por cuestiones comerciales una persona puede pedir un seguro, por ejemplo, para 3 meses y luego le van a facturar los 3 meses, pero partiendo de la tarifa mínima. Como ustedes lo sabrán, es verdad que ya no vamos muy lejos, pero he dicho que el primero garantiza el riesgo que es una incertidumbre, que su realización va a crear una mala suerte o un accidente que el asegurador tendrá que asumir. Lo que significa que el seguro, en resumidas cuentas, el seguro en una economía emergente, en una sociedad moderna, es una garantía. Por ejemplo, usted quiere... no es una tasa, no es un impuesto, es una garantía. Es una garantía. ¿Por qué es una garantía si cogemos la circulación vial y el tráfico rodado de seguridad vial? Como ustedes lo sabrán, el hecho de estar en la vía pública usted genera un riesgo. Y las consecuencias de la realización del riesgo, ¿quién va a asumir las consecuencias? Como ustedes sabrán, la vía pública forma parte de los servicios públicos. Y el mal funcionamiento del servicio público es de la responsabilidad del Estado. Entonces, si el Estado deja a una persona circulando en una vía pública sin que ésta ofrece garantía suficiente, y en caso de siniestro compromete la responsabilidad del Estado. Y por consiguiente, todos los estados del mundo sin excepción pide garantía a cualquier usuario de la vía pública, excepto el Estado, que es su propio asegurador. Pero los que no forman parte del Estado deben ofrecer a los poderes públicos la garantía, y esta garantía es lo que se llama el seguro de responsabilidad civil automóvil, que no hay que confundir con el seguro automóvil. Permítame hacerle una pregunta sobre el Estado. ¿Quién es el Estado? Cuando decimos excepto el Estado, bueno, yo, Mateo, no lo sé. Yo pregunto porque no lo sé. A lo mejor los que estén escuchando radio tengan una idea, pero habría que aclararlo. Cuando decimos Estado, ¿a qué nos referimos? ¿A los quiénes? Los poderes públicos. Ajá. Cuando no se habla de persona física, un miembro de gobierno que dispone su vehículo como persona, que no sea un vehículo oficial. Cuando se habla del Estado, son los vehículos que tienen matrícula oficial. Por eso se habla de salvo el Estado. Pero cuando un vehículo terrestre a motor, según la definición que aparece en el reglamento CEMAC, en la disposición 58 sobre vehículo terrestre a motor, debe disponer según el artículo 200 o según el antiguo artículo 40 de la ley número 122/1962 de fecha 24 de diciembre. Esto es antes de la independencia, y en virtud del decreto de 1980 hemos continuado con la ley de 1962, lo que dicen que si el seguro entra en vigor, existe el seguro obligatorio desde la época de Santa Isabel hasta la fecha. Entonces, cuando la gente dice que la entrada en vigor ¿de qué ley? Si la ley existe desde 1962 y que entró en vigor, no sé si 1 año o 2 años después. Es verdad que esa ley no tardó, fue derogada en 1967. La ley de 1962 sobre uso y circulación de los vehículos a motor en España y en la colonia.
que dice que en su artículo 40 que ningún vehículo no puede circular en el territorio español se extendió a la colonia. Si ya fue derogada esta ley, por este motivo se puede decir que entra en vigor. Yo quiero entender así, no ser que después ha habido otra... En 1992, los países miembros de la Conferencia Interafricana de Yaoundé, en el Tratado de Yaoundé 92, crean una comunidad que se llama la Conferencia Interafricana de Mercado de Seguros, firman el tratado en Yaoundé y su anexo número 1, que es el Código Comunitario de Circulación, denominado el Código CIMA, que rige los seguros privados en el conjunto de los países miembros de la CIMA. De la CIMA. Como ustedes lo sabrán, la CIMA comprende los países de la CEMAC y los países de la UEMOA. Para los que no lo saben, significa que la comunidad de la CIMA es más amplia, sí, y que dicho producto es obligatorio en todo el conjunto desde 1995. Desde esa fecha, entonces ya no se puede decir que entra en vigor. Si partimos desde esa fecha. Antes del código CIMA, el producto era obligatorio en la República de Guinea Ecuatorial. Las leyes están. Pero hace poco hemos hablado de una ley derogada. Es lo que digo, que aunque digamos que como el CIMA es una ley comunitaria, pero tenemos nuestra ley de 1962, la ley número 122/1962, de fecha 24 de diciembre, que se puede bajar en internet, que España ha ido reformando hasta la fecha, sí, que es la ley sobre uso y circulación de los vehículos terrestres a motor. Bien, muchísimas gracias por esas aclaraciones. Vamos a ceñirnos en lo que tenemos como ahora, como en guía. resumen, si usted permite. Un permite, momento, 333-09-2260. Si usted está escuchando y quiere participar, marque ese número o simplemente envíe su SMS al 555-2757-22. Adelante, doctor. Yo quiero resumir que el Estado es garante de la paz social, es garante de la cohesión social. ¿Qué ocurriría en un siniestro de magnitud en las carreteras de la República de Guinea Ecuatorial? El Estado tendrá que intervenir, porque en el siglo donde nosotros vivimos, lo que se busca es el responsable para reparar el daño y no el culpable, porque hay muchas ocasiones que el Estado tendrá la obligación de intervenir sin ser culpable. Hemos visto un autobús que cargaba más de, no sé si 30 pasajeros en las inmediaciones de Centro Sur, entró en colisión con un árbol. Este evento se transformó en una cuestión social. Sí. Hemos visto en el pasado el caso de Elvira, el caso de Ecuateur, hemos visto el caso de Río Con, hemos visto el caso de 50-50. A veces se transforma en una cuestión social. Para evitar esas situaciones, los estados o el Estado analiza cuáles situaciones deberían ser obligatorias, crear garantías obligatorias. Es el ejemplo del transporte aéreo de personas, que el Código de Aviación Civil de la CEMAC impone el seguro a los transportistas. Es lo mismo que ocurre también en el transporte marítimo, que deben disponer de un seguro marítimo para la responsabilidad civil. En lo que concierne la vía terrestre, todos los estados del mundo, por cuestión del riesgo del tráfico rodado y seguridad vial, no solamente la protección de las personas y de sus bienes, sino la protección de la misma infraestructura de carretera, los semáforos y otros, que uno puede entrar en colisión y destruir, y quién va a reparar o no reemplaza el Estado. Por eso el Estado vio la importancia de implementar este mecanismo. Como ustedes lo sabrán, el seguro tiene como objetivo situar a la víctima la situación antes del siniestro. ¿Qué ocurre cuando muere un padre de familia con 7 hijos, atropellado por un vehículo, deja 7 hijos, no tiene familiares, los hijos están abandonados, y la viuda? Por eso el objetivo del Código CIMA
fue la protección del niño y la protección de la mujer. No se puede hablar del derecho de la mujer y derecho del niño en un estado de derecho y que el seguro de responsabilidad civil no sea un producto obligatorio. Muy bien. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo ustedes van a materializar la integración regional? ¿Cómo ustedes van a materializar la libre circulación de personas y de sus bienes cuando el riesgo está al 100%? Porque cuando no existe seguro de responsabilidad civil obligatorio, el riesgo está al 100%. Un turista que llega a Guinea y los vehículos circulan sin ninguna garantía, el turista está expuesto al riesgo de accidente y luego no habrá solución. Que le conste al doctor Pablo que ahora mismo lo de turismo en la República de Guinea Ecuatorial es un sector muy sensible. Cuando nosotros hablamos de turismo y exponemos tipo de situaciones, nosotros vemos la magnitud del tema del seguro, porque si estamos ya trabajando o el país está abierto a turistas y que en algún momento una situación como esta, la de seguro, no se está implementando, esto puede frenar un poquito la llegada de los turistas, ¿no? No se puede promocionar el turismo en ninguna parte del mundo si no hay garantía en la circulación en las carreteras, porque aunque la gente llega por el buque o por el avión, debe aterrizar por la tierra y debe circular en la carretera. Nosotros que vivimos todos los días en las ciudades, ¿quién no coge la carretera? Todo el mundo al día coge la carretera y corre el riesgo de sufrir un accidente. La ausencia del seguro en un país frena, en ese caso la ausencia de seguro en la República de Guinea Ecuatorial, frena la promoción del turismo. Frena la promoción del turismo y luego es un obstáculo para la protección de la mujer y para la protección del niño, y sobre todo que el seguro protege a las capas más vulnerables. Porque ¿por qué se creó el seguro? ¿Y por qué se creó la solidaridad, la prevención, la ayuda? Son sistemas de protección social. Entonces, si no existe seguro en una sociedad, hay un riesgo enorme que la gente esté abandonada. Bueno, voy a hacer esta pregunta, doctor. Y es lo que ocurre en muchas ocasiones. Voy a hacer esa pregunta. Voy a hacer esta pregunta porque creo que es pertinente. ¿Cuáles son o quiénes son los intervenientes a la hora de establecer o implementar lo del seguro en un país? ¿Quiénes son las partes o cuáles son las partes? Las leyes están claras. Si usted coge la ley de 1962 y su decreto de aplicación, dice que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, la ley de 62 con su decreto, para su implementación. Ahora ustedes ya sabrán, según la ley que rige el tráfico rodado y seguridad vial, que dice que el tráfico y la gendarmería. Sí. Y luego Hacienda a nivel de administración de aduana, el Ministerio de Transporte para la administración de puertos. Sí. Porque los coches llegan primero en el puerto. Antes de que un vehículo salga del puerto debe tener al menos una garantía del asegurador que cualquier manipulación que puede llegar al siniestro, yo voy a ser responsable. Suele ser una letra de garantía que emite una aseguradora diciendo que este vehículo puede salir del puerto. Pero como se sabrá que no se puede hacer tampoco el seguro antes de que el vehículo tenga toda la documentación, pero el asegurador debe emitir una garantía diciendo que en caso de problema, antes de que tenga toda la documentación, yo me comprometo a ser responsable. Bien, yo hice esta pregunta precisamente para situarnos antes y luego adentrarnos en el núcleo de la misma pregunta. Aquí no hemos escuchado lo de los talleres mecánicos. Sin embargo, según lo que hemos visto en televisión y en el Parlamento, se ha evocado como uno de los motivos para desestimar la implementación de esto. Se propone el asunto de los talleres mecánicos. ¿Influyen los talleres mecánicos sobre la implementación de este seguro en el país? Cuando tenemos un accidente de circulación, de manera genérica, hay dos tipos de accidentes.
accidente de circulación de un solo vehículo y accidente de circulación, al menos colisión de 2 artefactos o de varios artefactos. ¿Qué ocurre cuando un vehículo vuelca? Hay daños corporales y hay daños materiales. El seguro se limita a los daños corporales. Ahora, ¿dónde interviene el taller? Ahora el taller intervendría cuando hay colisión de 2 o varios artefactos. Para decir que se puede mejorar la gestión de los talleres, pero el objetivo primero del legislador es proteger la integridad física de los ciudadanos y la protección de los bienes también. Pero es un elemento importante, pero ellos no deben entender como si fuera una cuestión de automóvil. Se trata de una cuestión de responsabilidad civil. Es decir, el daño que causa a un tercero, que puede ser a un automóvil o a una persona. No es obligatoriamente que el daño va a ser sobre el automóvil. Desde luego. Sí. Perfecto. Vamos a volver un poquito y para nosotros es una suerte, usted lo ha dicho hace rato, tener al secretario general permanente de la Carta Rosa. Para nosotros es una suerte, es una oportunidad y nosotros valoramos porque al final los profesionales ecuatorianos están creciendo y para nosotros es un orgullo. Hablemos un poquito, no sé si lo tenía recogido, pero hablemos un poquito de las tarifas. Ha dicho hace rato que la tarifa normalmente es de pago único, pero se permite segmentar. ¿Quiénes establecen las tarifas? ¿Son los aseguradores? ¿Son los estados? ¿O desde la Secretaría General? ¿Cómo funciona de tarifas? Hay que explicar a la población y al gobierno de la República de Guinea Ecuatorial que estamos en una economía de la regulación. ¿Qué significa una economía de la regulación a diferencia de una economía facultativa? En la economía de la regulación hay un órgano del Estado o un órgano comunitario que vigila sobre el funcionamiento de la economía. Esto significa que en una economía regulada los precios los fijan el regulador. Si estamos en Guinea, es el Estado. Por ejemplo, en caso del seguro de responsabilidad civil obligatorio, es el Estado que fija la tarifa mínima. Y yo formé parte de los que habían elaborado la tarifa mínima para explicarles cómo se determina la prima o cotización. Usted analiza primero la frecuencia de realización del riesgo que se llama la siniestralidad. O la frecuencia, si estamos en estadística, se hace cálculo de frecuencia, así se llama en estadística, y en matemática se habla de cálculo de probabilidad. Cada vez que ocurre un accidente se registra, vuelve a ocurrir un accidente. Y en la República de Guinea Ecuatorial, según lo que vemos a nivel de los medios, la tasa es muy alta, ¿no? Es muy elevada, ¿no? Es decir, nosotros, por lo menos a nivel de periodismo, contamos a la semana 4 o 5 accidentes. 4, 5 a la semana. 4 o 5 accidentes. Si cogemos, por ejemplo... Hemos dicho por estado, por esta razón. Hablamos de Guinea Ecuatorial. Lo de Camerún es un asunto, lo de Gabón es otro asunto. Si cogemos este año, el tráfico me corregirá. Yo estoy viendo internet en el mes de enero, unos 9 accidentes con un fallecido. Mes de enero. El mes de enero de 2025. Sí. A nivel de Guinea, en la tasa de mortalidad oscila entre 3 a 3,5 de total de los muertos anualmente. A nivel de África subsahariana, en 2023 solamente África subsahariana estamos a 19% de la tasa global de los accidentes y de los muertos. Hay más, a pesar de que tenemos un parque de automóvil menos que los demás continentes, pero la tasa de accidentes es muy elevado en África subsahariana. Sí. Por ejemplo, a nivel... y a nivel de Guinea Ecuatorial, los 3,5 que hemos dicho es una cifra elevada, ¿verdad? Los 3... Teniendo en cuenta la densidad del país. 3
a nivel del volumen global Sí. de los muertos anualmente, Sí. 3% ya es muy grave. Para Guinea Ecuatorial. Guinea. Si teniendo en cuenta la densidad de la población sí. y la extensión del país. Sí. Entonces, esa ya es una preocupación. Esto es una preocupación. Esto son las cifras de World Life Expectancy de la OMS en 2020. Se registra 368 fallecidos, que oscila a unos 3,88% de la República de Guinea Ecuatorial. Entonces, a la hora de establecer las tarifas, el comité se reúne y analiza todo esto. El comité mira la frecuencia de realización de los siniestros y nosotros nos preguntamos quién hace cargo de las viudas y de los huérfanos de esa gente cuando el seguro no es obligatorio, cuando no hay ninguna garantía.